think about all the years I made up, and I think I'm running out of time. Don't want a day when I say goodbye. Hola, buenas noches. Yo soy Arturo y estás otra vez en el podcast Espiritualidad y Sobriedad. Esta emisión de este episodio es el primero de una serie en los cuales vamos a tocar el tema de el segundo paso. Hoy no está Fede conmigo, pero está José Luis, buenas noches, gracias otra vez. Y bueno, amigos, vamos a empezar con el podcast del día de hoy, el episodio del día de hoy, hablando de este tema que para muchos es bien confuso y a veces constituye un obstáculo en la recuperación, ¿no? El segundo paso. A veces hay gente que tarda mucho y que no lo entiende o no quiere entrarle. Vamos a empezar a hablar de ello y a ver cómo te sientes, a ver si alguna de estas ideas encaja en ti, a ver si alguna de estas ideas te queda, te va, te gusta, la sigues y nos acompañas en los demás episodios relativos a este paso. Vamos a comenzar. Gracias, bienvenidos. Bueno, queridos radioescuchas y gente que sigue este podcast que con tanto cariño hemos preparado y que con tantas ganas hemos estado grabando para que les sirva, ¿no? Para que a todos nos sirva. Vamos a empezar con el episodio de hoy que, como ya les dije, es el tema de este episodio es el segundo paso. Y en la introducción les hacía yo mención de que vamos a hacer algunos capítulos de este tema debido a que es extenso y que muchos de nosotros presentamos pues alguna renuencia para entrarle a este paso. ¿O tú qué opinión tienes de este paso, mi querido José Luis? Hola a todos otra vez. Mira, contrario a lo que mucha gente piensa, sobre todo compañeros de Alcohólicos Anónimos, es que es difícil este paso y no. Este paso requiere de nosotros nada más reflexión pura. Sentarnos un rato, reflexionar. Y este paso es mucho más sencillo de lo que la gente cree y no tiene que pasar precisamente mucho tiempo para poderlo dar y darlo a cabalidad. Sí, excelente. Y fíjate que lo resumes de una mejor forma no puede ser, ¿no? No es cosa del otro mundo, yo esto quiero dejarlo bien claro y más adelante lo vamos a tocar, ¿no? Hay que dejar la renuencia, hay que dejar la necedad, hay que dejar la obstinación a creer, pero vamos entrándole. Mira, yo por principio de cuentas, José Luis, quisiera leer lo que dice el segundo paso del programa de recuperación que ofrece Alcohólicos Anónimos y que es como nuestros amigos que nos escuchan ya saben, la base de este podcast, ¿no? El programa de 12 pasos. Y en el segundo de los pasos dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Entonces, para empezar, pues vamos a ver que es una idea que nos dice, llegamos a creer. ¿Por qué nos dice llegamos a creer, José Luis? Y no nos dice... no es tajante en decir, ya creemos, tenemos que creer, debemos de creer o veníamos creyendo. ¿Cómo interpretas tú esta frase de llegamos a creer? Me gustaría que nos dieras la pauta. Mira, esto es muy fácil cuando nos lo saben explicar y cuando nos saben guiar. Vamos a partir de la palabra creer. Creer es un atributo que solamente el ser humano tiene. Y todos nosotros tenemos creencias, pero muchos de nosotros nos hemos dejado guiar por nuestras creencias para tomar ciertas decisiones en la vida. Y aquí Alcohólicos Anónimos nos da una pauta muy sencilla. Nos habla de la creencia en una fuerza más grande que nosotros. Entonces, nuestro programa de Alcohólicos Anónimos está lleno de ejemplos muy didácticos para que nosotros desarrollemos una cualidad que tenemos que se llama reflexión. Y la reflexión, cuando nos guían bien, es muy fácil
apresurar, por decirlo de alguna manera, nuestro proceso de recuperación. Y el segundo paso es la parte sobre la que vamos a empezar a fincar una recuperación bien firme. Sí, yo puedo decir en la experiencia propia que me era un poquito difícil, ¿no? Ya veníamos hablando en los anteriores capítulos, en los anteriores episodios de este programa, en que estamos convencidos que la solución a nuestro alcoholismo, a nuestra adicción, no está dentro de nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos el poder, ¿no? Carecemos de la fuerza necesaria del poder. Y habíamos concluido, me parece que el capítulo anterior, con diciendo o externando alguna idea de que si no tengo yo el poder, ¿de dónde lo saco? ¿En dónde lo encuentro? ¿Cómo es que puedo allegarme de ese poder? Y bueno, también decíamos, bueno, si no está en mí, pues es un poder que tiene que estar afuera, es externo y es superior a mí. Entonces, con esto, yo en lo personal es cuando empiezo a reflexionar más en el fondo de que, obviamente, como tú lo sabes y está muy claro, ¿no? Por simple lógica, los pasos llevan un orden y un orden sucesivo. Primero ya tuvimos que haber reflexionado las ideas que conforman el primer paso y posteriormente esto nos catapulta a pensar lo que estaba diciendo. Si yo no tengo el poder, entonces ¿dónde lo encuentro? Entonces empiezo yo a reflexionar acerca de cuál podría ser un poder superior para mí. ¿Dónde podría encontrarlo, no? Y yo esto lo empiezo a pensar porque yo vengo, pues como muchos, ¿no? Y gente que yo conocí y que sigo conociendo hoy día en los grupos, los nuevos que llegan, pues nosotros vivimos en México y mucha de nuestra educación es basada en una educación, esas son bases de la religión católica, ¿no? Que me parece que la mayoría de los mexicanos tenemos y que es ir a la iglesia, llevar a cabo los sagrados sacramentos, desde el bautizo, la confirmación, la comunión, el matrimonio, etcétera, etcétera, la confesión. Y bueno, yo por ejemplo ahí sí tenía pues una serie de confusiones, ¿no? Porque yo pues entraba a la iglesia y lo primero que veía pues era un señor crucificado y sangrando, ¿no? Y yo estaba muy chiquito, yo me acuerdo que esas imágenes a mí me daban miedo. Lo primero que viene a mi mente cuando yo empiezo a ver estas cuestiones es miedo. Porque además los ambientes en las iglesias, pues en la mayoría suelen ser oscuros, suelen ser como fríos, como de humedad. Al menos así es el recuerdo que yo tengo, con un montón de imágenes de santos, de gente sufriendo, de gente llorando por la crucifixión, ¿no? Encerraba para mí todo ello dolor, así, esa era la palabra, dolor. Entonces yo vengo creciendo con esas ideas, ¿no? Que bueno, luego se van hacia el lado de que es un Dios castigador, se trata de que te portes bien porque si no te va a castigar, te va a ir mal, de que hay un infierno, ¿no? De que si te portas mal o eres un pecador, puede que no alcances el perdón y puede que termines tus días retorciéndote en el infierno. Bueno, pues yo así fui educado y a mí así me lo transmitieron. No sé, ¿tú qué me puedas decir al respecto? Mira, lo que acabas de decir es muy, muy importante. Mencionaste la palabra creencia. Entonces, la mayoría de nosotros, por nuestra educación religiosa basada en el catolicismo aquí en México, creemos que si hacemos esto u otro, podemos ser castigados o premiados. Y la mayoría de nosotros creemos que si hacemos grandes sacrificios, pues nos vamos a librar del infierno. Pero creemos que si hacemos otra cosa, podemos ser premiados. Entonces ahí la idea central es la importancia que tiene esa palabra para nosotros, creencia. Voy a hacer un poquito de referencia a lo que es el primer paso, lo que es la parte de la obsesión. Nosotros creíamos que si tomábamos únicamente whisky, no nos íbamos a emborrachar y actuábamos conforme a esa creencia. Claro. Bebíamos únicamente whisky. A no mezclarle, ¿no? Exactamente.
Unos creíamos que si nos salíamos de un lugar encerrado a la intemperie, el aire nos iba a emborrachar. Entonces, consecuentemente, nuestra decisión era no salir. Algunos creíamos que si comíamos bien, no nos íbamos a emborrachar. Y si empiezan a escuchar un poquito con atención, se van a dar cuenta que la palabra creencia está muy inmiscuida en todo. Ahora, a manera de algo más sencillo, la pregunta sería, ¿creo que me puedo recuperar? Y conforme a esa creencia, las decisiones que podamos tomar van a ser más sencillas. Es ahí donde nuestros compañeros recuperados van a entrar a nuestro rescate, a llevarnos por ese lado para que la recuperación y el dar el segundo paso no sea tan tardado, no sea tan difícil y, por decirlo de alguna manera, un poco más entretenido. Ok. Oye, dijiste algo que me llama la atención y te voy a pedir que me hagas favor de aclararlo, José Luis. Entonces, no es que yo de entrada ya tenga una deidad, una figura en los cielos o un Dios como tal. No me tengo que ir hasta allá, es lo que estabas diciendo. Primero tengo que empezar por creer o por entender lo que es la creencia. Sí, así es. La creencia no necesariamente es convencimiento. La creencia es el primer paso para tomar acciones y llegar al convencimiento. De ahí que la palabra creencia, por ejemplo, a mí, me abrió la puerta a la recuperación. Ok, entonces me parece que esto es bien importante, sobre todo al momento de transmitirle a un nuevo que llegan, como lo mencionaba yo hace rato, como yo mismo estaba, con un montón de prejuicios y un montón de resentimientos hacia las figuras de la iglesia, hacia los clérigos, hacia los sacerdotes, hacia los líderes religiosos. Ni siquiera, digo, una buena guía ni siquiera tocaría esos temas en un principio, ¿no? Tendría que tocar qué tanto creías en el alcohol, en la fuerza que te daba, qué tanto creías en cómo te desinhibía, qué tanto creías en que podías hacer negocios exitosísimos y sumamente rentables de mucho dinero cuando estabas tomando, cuando tenías ese lubricante social. Haces referencia a eso y lo trasladas al segundo paso, ¿es así? Sí, así es. Mira, otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Cuando a mí me ofrecieron ir a un grupo de alcohólicos anónimos, creí que ahí me podían ayudar. Okay. Esa creencia me llevó a tomar la decisión de ir al grupo. Cuando empecé a sentirme mejor, me di cuenta que empezaba a llegar el convencimiento, pero la creencia en que existía ayuda me hizo el camino más fácil y ocurrió algo muy fuera de mis expectativas. Los prejuicios que yo tenía empezaron a derrumbarse poco a poco. Ok, esto como todo en la vida lleva un proceso de tiempo, paciencia, buena voluntad, disciplina, pero aquí creo que juega un papel importantísimo pues la parte de abrir la mente, ¿no? Que es a la parte que yo creo que vamos a pasar un poco más adelante. Claro, mira, la mente abierta es el ingrediente básico para toda recuperación sólida. ¿Y qué queremos decir cuando mencionamos la mente abierta, que es tan típico en los grupos de alcohólicos anónimos? Para que la gente, y sobre todo la gente que piensa llegar a los grupos, es más sencillo de lo que parece. Abrir la mente es un proceso de hacer un esfuerzo mental, por decirlo así, de quitarte los prejuicios que puedas tener en contra de una vida en libertad, para que empiecen a entrar las ideas que transmite el programa de recuperación de los alcohólicos anónimos. Ok, bueno, pues esta primera parte de lo que estamos hablando se trata, no nos estamos metiendo en rollos de qué ideas traes, no nos estamos metiendo en cuestionamientos de cómo te fue con la religión cuando eras niño o cómo te transmitieron, qué religión profesas o profesabas, cómo te educaron, nada. Ojo, gente que nos escucha, estamos empezando a hablar acerca de la creencia y la buena voluntad. Bueno,
Aquí me gustaría platicar algo que a mí me sucedió, porque me parece que con esta anécdota o esta parte de mi historia, cuando recién contacté con Alcohólicos Anónimos, puede ejemplificar un poquito más, de una manera más gráfica de lo que estamos hablando. Yo, por ejemplo, empecé de alguna manera y muy sutilmente a practicar mi segundo paso cuando creí, de acuerdo a lo que estamos diciendo, que el grupo de Alcohólicos Anónimos tenía más poder que yo. Claro, yo veía compañeros recuperados, veía compañeros sonrientes, veía compañeros bromeando, y yo quería lo que ellos tenían de alguna forma. Entonces empecé a poco a poco a ejercitar ese músculo de la creencia, ¿no? De llegar a creer que asistiendo a las juntas yo podría tener algo de eso que ellos parecían tener. Ese fue en un principio lo que a mí me motivó para seguir asistiendo a las juntas y para convertir de ello en un hábito, para que se convirtiera en un hábito y para que se convirtiera en una costumbre, porque era atractivo, repito, para mí ver cómo había gente recuperándose cuando yo muchas veces estaba muy ansioso o tenía mucha incertidumbre y muchas dudas que después se me aclaró que eran mis temores. Era movido por el temor todo el tiempo y tenía mucha confusión en mi vida, pero el grupo me empezó a parecer que sí tenía cierto poder para alivianarme, ¿no? Así en términos lisos y llanos es como yo ahí sutilmente empiezo a practicar ese segundo paso. Y posteriormente, cuando yo, después de acudir de forma regular a un grupo, encuentro en alguno de mis compañeros una figura que a lo mejor tiene cierta afinidad conmigo, con mi historial, con la carrera que estudiamos o con cierto tipo de anécdotas que él cuenta, ¿no? En su historial, pues yo me identifico con él y empiezo a ver que de alguna manera pues él puede ser una guía para mí. Y ahí, José Luis, yo empiezo a sentir que puedo seguir ejercitando ese músculo de la creencia y pedirle a él que tal vez me guíe a través del programa de los 12 pasos. ¿Viviste tú algo similar? ¿Me puedes tú comentar algo así? Sí, mira, insisto yo siempre en la cuestión de que nos guíen bien en el programa desde el inicio. Y ahorita lo acabas de comentar. Algo muy similar a mí me ocurrió. Yo cuando vi a un compañero que tenía ciertas características que a mí me atraían, creí que él me podía ayudar a iniciar este proceso de recuperación. Esa creencia empezó a producir en mí algo que estaba fuera de todo lo que yo pensaba. Empezó a desvanecer el temor y empezó a ser sustituido por un sentimiento que yo no tenía desde hace mucho tiempo, que se llama confianza. Y luego empecé a ver cosas que antes no podía ver. Empecé a ver que la gente que estaba en ese grupo no hacía esfuerzos por no beber, sino que al contrario empezaban a ir con agrado, con gusto. Rara vez veía a alguien malhumorado, pero casi siempre esa era gente como yo que iba con poco tiempo e iban urgidos de sentirse bien. Entonces, a mí me empezaron a guiar conforme al programa y se me hizo menos difícil. Entonces, hay una frase que a mí me marcó mucho, que te la comparto, se las comparto, Okay. que es el segundo paso. Dice casi textualmente, dice, en cuanto dejé de debatir, el segundo paso se empezó a infiltrar suave y gradualmente en mi vida. Y tú lo acabas de decir hace ratito. Se empezó a infiltrar tenuemente una tranquilidad. Y poco a poco, sin yo darme cuenta, empecé a ir con agrado al grupo. Y nuevamente la creencia. Yo creí que esto sí tenía solución. Entonces, eso a mí me marcó la pauta para decir,
¿qué más sigue? ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy en el programa? Y ya mis compañeros me habían empezado a introducir sin yo saber. Entonces, esa es la parte que empieza a ser interesante, sobre todo para nuestros compañeros que tienen poco tiempo o los que todavía tienen dudas acerca del segundo paso. Sí, es bien importante destacarlo porque al enterarnos, ¿no? Yo he hablado con gente que se entera o por ahí escucha o ha leído algo, casi siempre gente mal informada, que sabe que el programa de Alcohólicos Anónimos tiene que ver con la parte espiritual, luego montan su escudo, ¿no? De protección o la barrera de incredulidad, ¿no? De decir, no, espérame, no, a mí no me hablen de Dios, yo no quiero meterme en eso, yo la verdad es que no creo en Él, no creo absolutamente nada. Y dice nuestro programa porque este es en el único paso que se refiere a un poder superior. Me parece que esto es porque precisamente se le tiene que dar esa sutileza, pero esa guía de la que hoy estamos hablando, ¿no? Nos va conduciendo sutilmente hacia un punto de referencia para que se nos haga más fácil y derribar esa barrera que traemos para no creer. Y bueno, pues de estas experiencias yo me voy dando cuenta que a mí me aligera la carga que traigo sobre mis espaldas, que pues, muchas veces eran culpas, remordimientos, eh, temores, incertidumbres, ansiedades. Me va aligerando la carga de la vida que empiezo a tener ya sin sustancia, ya sin beber, pues la asistencia diaria al grupo, el compartir con los compañeros, el escuchar sus historias. A mí me ayudó muchísimo, personalmente lo digo, escuchar cómo le habían hecho para practicar tal o cual paso. Muchas veces no porque yo era el nuevo, a veces no cambiaban el rumbo de las juntas. Yo te quiero platicar que cuando llegué al grupo que llegué, a veces hablaba de sexto paso, a veces se hablaba de octavo, a veces eh, llevaban ellos una lógica en tiempo, una cronología, de acuerdo al momento en que yo llegué era lo que había. Y a mí incluso eso me sirvió y me fue dando paz, me fue calmando. Y más adelante me di cuenta que sin pensarlo y sin poder decirte que esa era la intención o sin darme cuenta incluso, me fueron enseñando mis compañeros lo que era la vida espiritual, lo que era la vida en sobriedad. ¿Y qué era? Bueno, pues la constancia para acudir diario, la paciencia, la disciplina, tener mente abierta, aceptar los comentarios que trataban de hacerme para que yo entendiera, aceptación podríamos llamarle a eso, buen humor, las risas, y me sorprendieron cuando alguna vez me dijeron, bueno, es que eso empieza a ser la fe, eso empieza a ser el desarrollo de una vida espiritual que tú o que yo mismo tendría que aceptar que estaba muerta, que no la conocía. Al menos no en la forma en que se vive en Alcohólicos Anónimos. Mira, qué bueno que tocas este tema, porque también el segundo paso dice que no podemos precisar el día y la hora en que esto se empezó a infiltrar. Pero agregando a lo que tú decías, también empezamos a ver otras partes tan visibles de la espiritualidad que luego no las vemos, porque están a la vista. Empecé yo a ver puntualidad. El grupo sesionaba a la misma hora todos los días. Empecé a ver la constancia de ciertos compañeros. Empecé a ver tranquilidad en ellos y eso empezó a darme a mí otra parte de la espiritualidad, la confianza. Y empezó a surgir otro descubrimiento. Donde hay confianza, el temor va desvaneciendo. Y yo empecé a encontrar sentido a esas palabras de poder superior. Era más fuerte su alegría, su puntualidad, su comprensión
que sus ganas de consumir alcohol o drogas. Exacto. Y eso empezó a traerme a mí a esa vida. Pero nadie me dijo que esa era la vida espiritual. Hicieron algo más valioso. Me la empezaron a transmitir. Y empezó a surgir a mí una cosa de decir, ¿cómo se obtiene eso? Pero yo no había entendido que para eso son las juntas de Alcohólicos Anónimos, para enseñarme todo eso a través de las experiencias superadas. Y todas las instrucciones están en nuestro libro de Alcohólicos Anónimos. Por eso las personas que nos escuchen y que están interesadas en conocer lo que es el programa, ¿no? Los 12 pasos, y que ahorita nos siguen, bueno, yo les puedo decir que esta parte es bien importante porque muchos compañeros nuevos que vemos llegar a los grupos, o gente que va por orientación o que va por información, me recuerdan mucho a mí mismo con esa gran impaciencia y esas ganas de que todo se componga y de que años de destrucción por el alcohol o por las drogas en unos cuantos días quede todo color de rosa y quede todo reparado y como si fuera un nuevo comienzo, la recuperación. La verdad es que no es así. Nosotros les queremos transmitir toda la vida el tiempo que nos toca transmitírselos a los nuevos, decirle, tranquilo, paciencia, no se puede de un día para otro. Es algo que nosotros tenemos que enseñarle al nuevo. Estos valores, estos principios espirituales que van engrosando lo que es la creencia, que van dándonos los rudimentos de la fe, como dice nuestro texto, y que nos van dando un poquito más de tranquilidad mental, un poquito más de paz, un poquito más de tolerancia para los demás, un poquito más de paciencia conforme transcurren los días en el grupo. Sí, mira, eso es lo importante de esto. No es que nos los digan nada más, sino que nosotros debemos sentirlo. Debemos de empezar a experimentar. Para eso también son las juntas. Mucha gente piensa equivocadamente que el segundo paso tiene que tardar uno mucho tiempo y mucho sufrimiento para poderlo dar. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchos de nuestros compañeros creen que la recuperación está en compartir las experiencias de nuestro historial de bebedores y cómo sufrimos en algo que se conoce como tribuna. Y no, el programa de Alcohólicos Anónimos, el grueso del programa está enfocado en solucionarlos con acción de nuestra parte. Y por decirlo de alguna manera, nuestra primera parte de acción es reflexión. Y el segundo paso es eso precisamente, reflexión. Y la reflexión, más o menos en términos, lo más sencillo que podamos hacérselo saber a nuestros escuchas es a través de abrir la mente y darnos cuenta que la primera parte para dar este segundo paso es la creencia en una fuerza más grande que nosotros, que nos va a devolver la cordura, la salud mental, para poder decir sin esfuerzo alguno, no gracias, no quiero. De alguna manera, eso fue el testimonio de los más fuertes que yo encontré para poder ya querer seguir con el resto del programa. Y ahí es donde empieza a surgir una figura fundamental en esto, el padrino. Y el padrino no tiene otra función más que ser una guía en los pasos. Es una persona que ojalá fuera parte de nuestro grupo, fuera parte de muchas de las cosas que tenemos en común, pero la única manera de descubrirlo es estando en el grupo, abriendo la mente y creer que se puede lograr la libertad de la obsesión por controlar y disfrutar nuestro consumo de drogas. Sí, es una figura cuyo nombre sale mencionado muchas veces. Cualquiera que haya tenido cierto acercamiento al programa Alcohólicos Anónimos, a algún libro que hable sobre él, seguramente le va a sonar la palabra, ¿no? La denominación padrino en la traducción que se hizo al
al español, bueno, pues es una persona que ya tiene cierta experiencia en caminar los pasos, que es una persona con la que tú te vas a identificar, que tiene ciertas cualidades o cierto perfil que a ti te atrae, que va a servir para que con su experiencia de camino en los 12 pasos de recuperación te vaya guiando. Y no es una cosa tan difícil. Mira, aquí me acuerdo, José Luis, que yo, por ejemplo, yo estuve en una clínica de rehabilitación y insistían mucho en algunos consejos que nos daban cuando estábamos ya en la última semana, por ejemplo, en los últimos días de internamiento, y nos decían, miren muchachos, es fundamental que ustedes continúen con el programa o con su rehabilitación fuera de la clínica. De hecho, es una parte importantísima porque van a empezar a vivir su vida cotidiana, su vida diaria de trabajo, de estudios, de noviazgo, de pareja deportiva o de compromisos sociales. Y es importantísimo que acudan a un grupo de Alcohólicos Anónimos, que continúen con la lectura de los libros, del conocimiento del programa, estas reflexiones diarias, estas cuestiones que tiene uno que leer para conocer su enfermedad, y recomendaban mucho que lo más pronto posible uno buscara la figura de un padrino, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, esto es real, a mí me metieron mucha presión con eso porque yo decía, puta, pues tengo que encontrar un padrino y de volada, ¿no? Y entonces en los grupos a los que yo empecé a ir a dos grupos, terminaba una junta y me metía a otra, pues yo lo único que estaba haciendo es ver los perfiles de los compañeros desesperadamente para buscar un padrino que a mí me acomodara. Obviamente, pues yo tengo una educación profesional y yo, pues erradamente, o sea, muy equivocadamente pensaba, bueno, es que yo tengo que tener al mejor padrino, ¿eh? Y tengo que tener al mejor alcohólico de padrino porque yo siempre quiero lo mejor. Y eso también le puso más estrés a la toma de esa decisión, que hoy lo veo como que no es algo tan difícil, ¿no? ¿Tú qué me puedes hablar de eso? Mira, es algo muy normal en los grupos. Y vuelvo a la palabra creencia. Creemos que el compañero de más tiempo va a ser el mejor padrino. Esa creencia otra vez nos lleva a tomar la decisión de acercarnos con él, y para muchos es con mucha renuencia, pero sin embargo nos llevó a tomar una decisión. Entonces otra vez vuelve la palabra creencia a tomar un papel muy relevante en nuestra recuperación. Hay algo que a mí me llama la atención de algún libro por ahí que leí, que no es de Alcohólicos Anónimos, que habla de la fórmula del éxito. Entonces, la fórmula del éxito es básicamente que todo parte de una idea. Luego viene la creencia, luego viene una decisión, luego viene la acción, al final vienen resultados y eso se llama fe. Y Alcohólicos Anónimos va más allá, vamos a una fe que obra. Pero todo va a partir de este segundo paso que textualmente dice, llegamos a creer que solamente un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Entonces aquí ya surge la pregunta interesante. ¿Cómo dar el segundo paso en el programa de Alcohólicos Anónimos? Claro, fíjate cómo a lo largo del episodio hemos estado hablando acerca de la creencia, ¿no? Y aquí vuelve nuevamente a surgir la palabra, ¿no? Porque cuando yo al fin encuentro a una persona a la que me parece adecuado pedirle que sea mi guía, pues en ese momento vuelvo a ejercitar mi músculo de la creencia y vuelvo a poner en esa persona un pedacito de fe, sin saberlo, ¿eh? A lo mejor yo no, si me hubieran dicho tienes que poner un pedacito de tu fe en este individuo, pues a lo mejor no lo hago, ¿verdad? Pero no lo supe. Sin embargo, al verlo y al ver cómo hablaba y lo que decía y cómo se expresaba, pues inconscientemente tal vez y sin tener la idea de la creencia, pero ya se estaba dando en mí ese ejercicio de creer ahora en una persona, ¿no? Que me guiara. Sí, así es.
Si la gente nos está tomando la atención que ojalá podamos despertar en ustedes, se están dando cuenta que nuestros ejemplos que estamos tratando de darles a ustedes son sencillos. Tratamos de eliminar las quejas, la parte tenebrosa de esto y hacerlo práctico. Y ahorita por un comentario que acabo de hacer, posiblemente mucha gente que me escucha va a pensar que estoy en contra del uso de la tribuna. No, no es así. Lo que a veces quiero hacer hincapié es en el mal uso que le damos a la tribuna. El segundo paso es el punto de partida, por decirlo así, hacia un cambio interno que va a solucionar muchos de nuestros problemas aparte de la adicción. Sí, a mí definitivamente lo que me inspiró a practicar los pasos es precisamente la experiencia de mi padrino en la práctica de los mismos. Porque mira, yo aquí, sinceramente, pues sí he oído muchos historiales, los escuché desde la clínica. Es más, yo antes de pasar por el internamiento en clínica, tuve contacto con grupos de alcohólicos anónimos porque pues dentro de mi historia hubo algunos eventos violentos muy agresivos, de mucha agresividad en donde yo buscaba una solución. Entonces, yo historiales he oído un montón, José Luis, la he oído muchísimos. Y mira, generalmente pues no varía mucho, ¿no? Yo creo que todos hemos hecho más o menos lo mismo, hemos tocado algunos ciertas circunstancias de dolor más graves que otros tal vez, pero en general pues la idea, la impotencia, el dolor de la falta de poder, el dolor de una cruda, el dolor de no puedo salir de este círculo vicioso, de este callejón sin salida, es algo que compartimos y no necesitamos transmitir con detalle de acerca de nuestros historiales, cosas que pues a lo mejor tú hiciste, ¿no? A lo mejor yo no hice lo que tú, pero hice cosas peores, a lo mejor el compañero de al lado o el de enfrente no hizo esas cosas peores, pero hizo otras diferentes que para mí son peores y ahí empezamos a entrar en juicios y en otro tipo de cosas. A mí, sinceramente, lo que me funcionó y a mí lo que me encanta escuchar en los grupos de alcohólicos anónimos es cómo las personas van transitando a través de los 12 pasos. ¿Sí? Oye, yo tuve al principio mucha renuencia para hacer mi primer paso porque así, y lo di así, y me convencí de esta forma, y hoy pues lo practico de tal forma. Eso es a mí lo que me encanta de Alcohólicos Anónimos. Esa es la esencia que a mí me gustaría que se transmitiera, que la gente conociera de AA. Sí, mira, y extendiendo un poco el comentario, quisiera que ojalá se empezaran a formular una pregunta que yo me empecé a hacer a raíz de lo que tú comentas. La constante normalmente en los grupos es eso, hablar de lo mal que nos fue en la actividad. Y de ahí podría surgir una pregunta clave para todo esto. ¿Creo que existe un poder que me arranque de esa vida? Ahí es donde ya empezó a infiltrarse el segundo paso. Si yo empiezo a creer que es posible que exista una fuerza más grande que haga que yo abandone esa vida, pero ¿qué me van a ofrecer a cambio? Entonces ahí es donde ya podríamos entrar, salvo tu opinión, a la pregunta clave de cómo cerciorarme si ya di el segundo paso o quiero dar el segundo paso. Excelente. En la siguiente parte del episodio vamos a hablar de cómo me puedo cerciorar o cómo puedo estar seguro de que voy por el buen camino, ¿no? Siempre podemos regresarnos incluso. Vamos a ver esto. Y esta pregunta, bueno, pues ya nos lleva a la parte final de este episodio. Brevemente vamos a decirlo. Esta pregunta me lleva a mí a cuestionarme, ¿sí? Dos cosas respecto al segundo paso. Acuérdense que estamos hablando de la creencia apenas. No estamos hablando nada que tenga que ver con religión. Estamos hablando de una creencia y cómo se va infiltrando sutilmente en el alcohólico, en el adicto que busca la ayuda y que está asistiendo a un grupo de alcohólicos anónimos. Y se dividiría en una afirmación
que tiene, digamos, dos fases, se compone de dos afirmaciones. La primera, creo ahora o estoy dispuesto a creer. Y aquí me gustaría, José Luis, citar un extracto del libro Alcohólicos Anónimos, tercera edición, en su traducción al español, en la página 47. Esta página se encuentra dentro del capítulo 4, que se titula Nosotros los agnósticos, y dice así: solamente necesitábamos hacernos una breve pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo? Tan pronto como una persona pueda decidir que cree o que está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que ya va por buen camino. Repetidamente se ha comprobado entre nosotros que sobre esta primera piedra puede edificarse una maravillosamente efectiva estructura espiritual. Yo con esto cerraría este episodio, José Luis, para dejar a la gente reflexionando sobre esto que hablamos hoy. ¿Quisieras agregar algo? Sí, mira, muy brevemente, una pequeña pauta. Tú lo acabas de mencionar, esta pregunta está dividida en dos partes, una en presente y una en futuro. Uh-huh. La primera parte es, ¿creo ahora? Si respondo que sí, ya me asegura Alcohólicos Anónimos que estoy en el segundo paso. Si digo que no, me remito a la segunda parte de la pregunta. ¿Estoy deseoso o dispuesto a creer siquiera que existe ese poder? Y si mi respuesta es sí, también ya estoy en el segundo paso. Entonces, en lo subsecuente, creo que lo pertinente sería desarrollar esta idea para reafirmar el segundo paso. Correcto. Y es así, amigos, como llegamos a la terminación de este episodio que se tituló El segundo paso. Y lo hablamos en la introducción de esta emisión, pues es una de las partes de algunos episodios dedicados a este importante paso. Me encantó el podcast de hoy, el episodio de hoy, y me gustó más que ustedes nos estén escuchando. Y les hago la atenta invitación, como siempre, a que nos continúen oyendo. Vamos a seguir hablando de cuestiones de alcoholismo, de adicciones, de pasos, de programa, de Alcohólicos Anónimos y de todo lo que les pueda servir a ustedes. Muchas gracias por la atención que le dieron a este episodio. Cuídense. Bye.